Imagen, imagen, imagen. El video comienza con un joven dentro de una bañera llena de agua sucia, mientras sostiene un cráneo, alardeando y jugando con él, diciendo: Ay, me mordió el dedo, maje, me mordió el dedo, me mordió el dedo. El joven, que está en un estado de inconsciencia por un supuesto uso de sustancias, continúa jugando con el cráneo, como si se tratase de una pelota, acompañado de frases como: Por lo quieto, por lo quieto, por lo quieto, por lo... La persona que graba mueve un poco el ángulo de la toma y muestra que alrededor de la bañera se encuentran un grupo de personas viendo este acto con suma tranquilidad y fomentando que el joven siga jugando con el cráneo. Podemos ver cómo el joven sumerge el cráneo dentro del agua para usarlo como una herramienta para arrojarles agua a sus amigos y arrojarse agua a sí mismo. Llega un punto donde el joven pone el cráneo arriba de su cabeza y sigue diciendo, Por lo quieto. Me quiero. No, en múltiples ocasiones. En ese momento, la persona que está grabando menciona algo perturbador. por eso vení, yo te lo voy a dar, mira, todo Un picado. toque quiero f***me, maje. Por eso vení, préstame a tu hermano. Para mostrar en primer plano el cráneo y terminar el video. No, maje, no pidió clemencia, va. No, maje, no pidió clemencia. ¿Cómo no? Decía que tenía hijo. El pasado 26 de julio, en Guayaquil, Ecuador, Keila González, de 28 años, se encontraba realizando una transmisión en vivo para TikTok cuando fue víctima de un atentado. En el directo que Keila grabó, de aproximadamente 4 minutos de duración, se observa a la joven conversando y bromeando con las personas que la acompañaban. Se le escuchó decir a Keila con tono de juego: Me está dando gripe. Me pegas 2 tiros, yo te los pido. Cuando cerca del final del video, la joven empieza a decir: ¡Dos en la cabeza! Donde después Manuel Lázaro, el hombre con el que se encontraba Keila, abrió fuego 2 veces, provocando la muerte inmediata de la joven. La abuela de Keila relató que se escuchaban gritos dentro de la casa. Empezaron una discusión. Cuando uno de los primos de la joven fue a ver qué sucedía, ya era demasiado tarde. Keila yacía sentada en una silla. Sucedió en el Estado de México. Fernando, o como mejor lo conocían, Fernandito, vivía tranquilo en la colonia de Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, en el Estado de México, junto a su madre, Noemí Gómez, la cual contaba con diversas dificultades para hablar y le era complicado encontrar un trabajo estable. Recibía apoyo por parte de los vecinos para poder vivir. Noemí habló con Lilia, Carlos y Ana, quienes conocía por haber vivido en una vecindad juntos. El préstamo consistía en 1,000 pesos. Con el tiempo, la madre de Fernandito iba reuniendo el dinero, pero no fue hasta el 28 de julio donde los prestamistas fueron a casa de Noemí para exigir el pago, pero esta no contaba con el dinero. Entonces, al ver que su madre y unas personas extrañas estaban discutiendo, Fernando salió a ver qué estaba pasando. Estos prestamistas vieron al niño y lo tomaron como una garantía humana. Noemí luchó para que su hijo no fuera secuestrado por estas personas, pero no pudo salvarlo. La madre fue a ver cómo estaba el niño, pero no recibía respuesta. Fue entonces que el 3 de agosto, Noemí acudió a la Fiscalía de la República para presentar la denuncia por el secuestro de su hijo, pero al notar que contaba con esta dificultad para hablar, no fue atendida. Asistió de nueva cuenta al día siguiente a otra fiscalía, la Fiscalía de Nesa, pero tampoco fue atendida. Entonces acudió por tercera ocasión a la fiscalía cercana a su casa y finalmente fue escuchada. Ese mismo día las autoridades fueron a atender la situación de Noemí. Al entrar a la vivienda para comprobar cómo se encontraba Fernandito, al encontrarlo notaron que este ya no respondía. Lo habían encontrado dentro de un costal lleno de golpes y tan descompuesto que su madre no pudo reconocerlo. La autopsia reveló que Fernandito sufrió de heridas en la espalda, tórax, piernas y el cráneo. La causa de su fallecimiento fue un golpe contundente en su cráneo. Según las autoridades, Fernandito pudo haber perdido la vida el 30 de julio, justamente 2 días después de que lo arrebataran de su casa. Los criminales escondieron el cuerpo por 5 días. Lilia, Carlos y Ana fueron detenidos el 8 de agosto y fueron llevados directamente a la cárcel bajo el cargo de prisión preventiva justificada. En una de las audiencias, Lilia reveló que el niño supuestamente se había pegado solo en la cabeza cuando salía de bañarse. Se espera todavía la sentencia, pero al día de hoy existen altares en su casa y en un parque en el que solía jugar Fernandito. El 7 de junio de 2025, en el barrio de Modelia, al oeste de Bogotá,
Colombia, cuando el senador y precandidato Miguel Uribe se encontraba dando un mitin de campaña, hablando de diversidad de temas, pero en ese momento se encontraba hablando sobre la salud mental en frente de todos sus simpatizantes, mientras que por momentos se veía como una persona de cabello largo se iba acercando al precandidato. El sospechoso empieza a caminar entre las personas que se encontraban en primera fila cerca de Miguel. Entonces saca el artefacto de fuego y cuando el político le da la espalda, este acciona en repetidas ocasiones. Todas las personas entraron en pánico. Como personas simpatizantes echaron a correr tras escuchar las detonaciones. Unas cuantas personas tomaron a Miguel y le intentaron tapar las heridas que se encontraban al costado de su cabeza. Dos asistentes que se encontraban allí también resultaron heridos. Cuando llegó la ambulancia, fue llevado a una clínica de la cercanía. Después se dirigió a uno de los hospitales más reconocidos en Bogotá, al norte de la capital, donde llegó en estado grave con 2 heridas en el cráneo. Ya en el hospital, fue puesto en tratamiento quirúrgico para intentar salvar su vida, mientras que en la escena del crimen, el responsable, quien era un joven de 15 años, fue perseguido por una multitud de personas y policías. Mientras se encontraba lesionado en una de sus piernas, a pocos metros del origen de los hechos, el criminal es arrestado. Finalmente, a comienzos de agosto, Miguel Uribe pierde la vida. Gabriel Sarmiento, en el Piñonal, estado de Aragua, Venezuela. Gabriel, quien era un influencer en TikTok, donde empezó a subir contenido de programación y cosas religiosas, cambió drásticamente su contenido en contra de la corrupción que había en el país, donde leía y escuchaba a sus seguidores que sufrían de estos mismos actos por parte de las autoridades. En estos videos, Gabriel etiquetaba a funcionarios del gobierno para que estos escucharan las denuncias que tanto él como los ciudadanos temían por culpa de las negligencias de las autoridades. No fue que Gabriel empezó a hacer visible un caso que había descubierto, ya que el joven había realizado varias denuncias en contra de la policía, que supuestamente estaba involucrado en casos de corrupción, que supuestamente estos los habían extorsionado, y estos estaban relacionados con las bandas Tren de Aragua y el Tren de Llano. Hola, mi nombre es Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, de cédula de identidad 27654-015. Para nadie ya es un secreto de que realmente yo tengo información sobre el Tren de Aragua y sobre delincuentes del estado de Aragua. Y con este video quiero decir que apoyo... Los videos continuaron donde Gabriel seguía el mismo patrón, denunciar públicamente este hecho y etiquetando a gobernantes, cuentas oficiales de organismos policiales, esperando que estos pudieran ayudarlo. La situación escaló cuando empezó a recibir amenazas provenientes de la prisión de La Morita, un centro de detención de la policía bolivariana, en el que, con lo que había contado en sus redes sociales, había estado recientemente detenido 15 días. Las razones por las cuales Gabriel se encontraba detenido era porque recibió varias denuncias por parte de exparejas quienes mencionaron que eran acosadas y amenazadas por Gabriel. El joven seguía con su caso, haciendo videos por las calles de Maracay, acudiendo a los tribunales para darle una continuidad legal a las denuncias. Fue entonces que en la mañana del lunes 23 de junio, Gabriel estaba realizando un directo por medio de TikTok, hablando sobre las denuncias, cuando comenzó a escuchar cómo intentaban ingresar a su casa. Claramente nervioso y con miedo, empezó a pedir ayuda por el directo. Dando la dirección de su casa para que pudieran brindarle ayuda, empezó a gritar: Seguí, calle JJ Montesinos, Piñonal. El que me llamó, necesito que se presenten en Piñonal, calle JJ Montesinos. Piñonal, calle JJ. Tanto él como su madre, que se encontraban en la casa, estaban alterados. Después de esto, se escucha una ráfaga de detonaciones y los hombres responsables aparecieron frente a la cámara. Gabriel empieza a gritar que le dispararon, que estaba grabado que le habían disparado. Mientras escuchaba a su madre gritar, pocos segundos después, se escuchan 2 detonaciones más, las cuales fueron las fulminantes para Gabriel, quien había caído al piso, y con él la transmisión fue cortada. Cuando las autoridades finalmente llegaron, encontraron a Gabriel con 9 detonaciones por artefacto de fuego en su cuerpo. El directo fue rápidamente difundido por redes sociales, dándole visibilidad mayor. Durante una de las últimas grabaciones, Gabriel señaló que el cabecilla del Tren de Aragua, Héctor Flores, conocido como Niño Guerrero, como uno de los responsables de lo que pasará. Las autoridades siguen investigando quiénes fueron los responsables de la muerte de Gabriel. Ocurrido en Colombia, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, el 18 de noviembre de 2024,
en un conjunto residencial. Eran las 8 de la noche, cuando dentro de una residencia se escuchó una discusión entre un hombre y su pareja. Se dice que en esta pelea, el padre agarró a sus 2 hijas y las trató de arrojar por la ventana. Una vecina que estaba allí logró evitar que la mayor cayera, pero la menor no tuvo la misma suerte. Desde un tercer piso, esta chica perdió la vida al instante. Vecinos corrieron a ayudarla. Enfurecidos por esto, los vecinos fueron donde Andrés, el culpable de esto. Lo golpearon y arrastraron por la calle, siendo linchado por todos. La esposa de Andrés, Clara, intentó frenar la multitud, pero no pudo hacer nada. La hija de Clara, junto a su esposo Andrés, perdieron la vida esa misma noche. Darwin Felipe Beltrán, y tenía 31 años al momento de los hechos. Vivía en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, junto a su pareja Paola y sus 2 hijos, Susan, de 7 años, y Santisteban, de 4 años. En 2017 fue diagnosticado con trastorno bipolar afectivo. Según su pareja, tuvo episodios psicóticos, recibía tratamiento, pero nunca lo siguió de forma constante. En 2019 tuvo antecedentes por violencia intrafamiliar. Pese a esto, seguía viviendo con su familia. La tarde del 28 de octubre de 2024, sus hijos se fueron a dormir. Durante esto, empezó una fuerte discusión con su pareja. Según versiones, el hombre, impulsado por celos obsesivos, le hacía intensos reclamos a la mujer. En un intento por ponerse a salvo de las agresiones, la mujer salió del cuarto, y fue entonces cuando con un objeto punzante le arrebató la vida a sus 2 hijos. Según el comentario de los residentes del sector, tras haber cometido el crimen, Beltrán decidió abrir las cortinas para que la comunidad observara lo que hizo. Por su parte, varios vecinos forzaron la puerta y lograron sacar a Beltrán, a quien pretendían linchar. Pero gracias a la intervención de las autoridades, se pudo evitar que la comunidad hiciera justicia por mano propia. Beltrán fue detenido y arrestado. Mario Oscar Ferreira nació el 17 de junio de 1945 en Tucumán, San Miguel. Desde chiquito siempre tuvo el sueño de ser policía. Este fue rechazado en la academia porque no cumplía con requisitos físicos para ingresar, pero a los 18 años un familiar hizo que este pudiese ingresar. Al poco tiempo de entrar como policía, fue acusado de varias polémicas. Según sus palabras, confesó que se peleó contra 15 manifestantes de la juventud peronista, provocándole una cicatriz. También mencionó que él le arrebató la vida a Juan Carlos Alzogaray, un militante de Montoneros, pero estos hechos no fueron comprobados. En el momento de la dictadura militar, Malevo contaba con 31 años. Malevo estuvo 2 años fuera de servicio porque estaba acusado de arrebatarle la vida a las personas sin razón alguna. En 1986, en plena democracia, fue acusado de un crimen de un conocido llamado Enrique Prode Correa, pero esto no llegó a nada. En 1987 se convirtió en jefe de robos y hurtos de la policía tucumana. También se dice que le arrebató la vida a 2 miembros de un grupo de un narco tucumano llamados los Gardelitos. También en 1998 fue acusado por arrebatarle la vida a otro miembro de ese grupo criminal. Se dice que lo encontraron en una casa robando. Fue arrestado y llevado a la comisaría, donde Malevo lo torturó. Se dice que su cuerpo fue encontrado lleno de ácido y sin su cabeza. Malevo no fue arrestado por esto y nunca se encontraron pruebas en contra de él. El 10 de octubre de 1991, en la localidad Laguna de Robles, norte de Tucumán, 3 delincuentes fueron hallados sin vida. Malevo mencionó que eran criminales pertenecientes a la banda de los Gardelitos y fueron abatidos en un enfrentamiento armado. En noviembre del mismo año, se acusó a 9 altos mandos policiales de malversación de fondos públicos. Algunos agentes fueron retirados de sus cargos y al día siguiente, uno de esos mismos ex agentes acusaron a Malevo de que él les había quitado la vida a las 3 personas halladas en Laguna de Robles en una forma de ejecución. Por eso se empezó un juicio el 26 de noviembre de 1993. Fue condenado a prisión perpetua. Malevo se encontraba con traje al momento que se dictaminó la sentencia. Cuando finalizó, se fue al baño, se quitó el traje que tenía y se puso su atuendo habitual. En ese momento, Malevo se atrincheró y abandonó el juzgado con una granada de fragmentación en la mano, amenazando con inmolarse junto a las personas presentes en el lugar. Desde ese día se mantuvo prófugo. Hasta 79 días después, el 3 de marzo de 1994, fue localizado en la localidad Zorro Muerto, en Santiago del Estero, donde tras atrincherarse durante 10 horas e intercambiar disparos con la policía, decidió entregarse. Tras su arresto, fue llevado al penal donde cumplió su pena.
En septiembre de 1996, el gobernador de Tucumán y amigo de Malevo Ferreira redujo la pena a 20 años. 2 años después sería liberado. En el año 2008, el juez federal ordenó la detención de Malevo por presuntos delitos cometidos durante la dictadura criminal. En el centro de detención clandestino ubicado en el ex arsenal Miguel de Escuenaga, Malevo, al enterarse de esto, dijo que no se iba a entregar. El 21 de noviembre, 20 oficiales fueron a la finca de Malevo, donde vivía con su esposa e hijos. Malevo sacó un artefacto de fuego y se trepó al patio de su casa, que estaba como a 30 metros de altura. En ese momento estaba tan tranquilo que hasta accedió a una entrevista donde daba a entender que cometería algo en contra de sí mismo. Tiempo después, los policías intentaron entrar a la fuerza al lugar. Mientras en la altura, Malevo veía cómo ingresaban. Malevo, frente a su familia y los periodistas, llevó el artefacto de fuego a su cabeza y accionó. Todo totalmente grabado en cámara. Fue llevado al hospital, pero ya estaba sin vida. Todo el país presenció cómo Malevo Ferreira acababa con todo. 2 días después, Malevo fue enterrado. Sucedió en Villa Crespo, Argentina, dentro de un departamento donde ocurrió un triple crimen. Era una escena totalmente perturbadora. Había sangre por todas partes. En el piso se encontraban los cuerpos de Adrián Seltzer, de 53 años, y los de sus hijos, Ian, de 15 años, e Ivo, de 12 años. Sus cuerpos se encontraban entre sus habitaciones y el comedor, pero en el baño y dentro de una bañera llena de sangre y con heridas en su pecho se encontraba la madre, Laura Leguizamón, de 50 años. Los rastros de sangre revelaban que se había herido desde la habitación y se fue arrastrando hasta el baño, donde finalmente perdió la vida. En la mesa de la cocina se encontró una carta escrita a mano, donde se empezaría a sospechar si la madre fue la que ocasionó el crimen y luego decidió arremeter contra ella misma. Las autoridades empezaron a creer esta hipótesis tras la investigación sobre cómo sucedieron los hechos. Todo ocurrió entre las 5 y 6 de la mañana, el 21 de mayo del presente año, cuando Laura y su esposo se encontraban durmiendo. Cuando Laura se despertó y tomó un objeto punzacortante con el que atacó a su esposo 3 veces hasta que éste perdió la vida. Adrián no pudo poner resistencia. Él pereció en el momento. Laura salió de la habitación manchada de sangre y se dirigió a la habitación de su hijo mayor, Ian. La madre alcanzó a herir al adolescente, quien intentó escapar, pero solo logró llegar al comedor de su casa, donde su madre le arrebató la vida. Después de tomar la vida de su hijo mayor, siguió a la habitación de Ivo, su hijo menor, quien se encontraba durmiendo. Este logró defenderse por momentos, pues se le encontraron heridas en los antebrazos y en sus manos. El niño, después de herido, cayó de su cama al piso, donde finalmente perdió la vida. Después de arrebatarle la vida a toda su familia, Laura fue caminando a la cama junto a su esposo y en el suelo se encontró uno de los cuchillos que usó para cometer el crimen. El otro fue encontrado en las sábanas. Después se arrastró al baño, donde perdió la vida. Sus manos se encontraban sucias y llenas de pelusa, algo que los expertos adjudican solo a casos de lesiones autoinfligidas. Laura contaba con marcas de uñas en su cabeza, un signo de que sus hijos intentaron defenderse. Los cuchillos fueron encontrados y se encontraron las huellas digitales de Laura por todos lados, lo que hace notar que no hubo un tercero implicado en el caso. Con respecto a la carta que se encontraba en la mesa de la cocina, alrededor de esta se encontraban huellas de pies descalzos que eran compatibles con las huellas de la mujer. La carta contaba con todo el texto desordenado, pero se alcanzaba a leer lo siguiente: con lo que iba a pasar, todo un mal muy perverso. Les arruinaba la vida a mis padres. Íbamos a la calle, fue mucho, los amo. Y finalizando con un lo 100. Dentro de la vivienda se confiscaron medicamentos psiquiátricos, recetados para trastorno de personalidad y cuadros psicóticos. La brutalidad con la que se realizó el crimen se hace la hipótesis de que Laura sufrió un episodio psicótico donde decidió realizar este acto. José Luis López Nuncebay era un ex policía peruano de aproximadamente 44 años, quien tras ser dado de baja se desempeñaba como odontólogo. Este era investigado por presuntos tocamientos indebidos a un adolescente de 17 años, hechos ocurridos en su consultorio. En agosto de 2023 recibió una orden de prisión preventiva por 9 meses en relación con esos hechos. José vivía con su esposa Dani y sus gemelos de 6 años. Hasta el marzo de 2025, el cuerpo de todos los integrantes de la familia fueron encontrados sin vida. Los 2 menores encima de un colchón, aparentemente habían sido envenenados, mientras que su madre, Dani,
presentaban impacto de un artefacto de fuego junto a José. Los policías encontraron una carta donde dejaba evidencia que esto fue premeditado, ya que según sus palabras, sentía que una desgracia mayor estaba por llegar. La carta fue dejada junto a una llave, con la que la vecina abriría la casa y se encontraría con la horrible escena. Se dice que esto fue motivado por la noticia de que José sería llevado a prisión debido a los hechos que ocurrieron anteriormente. El 22 de junio de 2025, en Vía Reconciliación, Managua, Nicaragua, Bayardo Jesús Morales Osorio, de 43 años, vivía con su esposa, Julia Asunción Montoya, de 46 años, junto a su hija. La relación parecía estable, pero en los últimos meses, Julia comenzó a humillarlo, y según él, a verlo con indiferencia. Bayardo sospechaba de una infidelidad, pero meses después lo confirmó. Julia tenía una relación con David Isaac, a quien vecinos señalaban de manipularla para echar a Bayardo de la casa. A las 5 de la mañana de ese día, la pareja discutió. Julia le exigía que se fuera, amenazando con llamar a la policía. Él insistía en quedarse con su esposa y su hija. La discusión escaló y Bayardo terminó asfixiándola hasta quitarle la vida. Luego fue al cuarto de su hija, le contó lo ocurrido y habló con ella casi una hora. Cuando la niña se quedó dormida, también la asfixió. Colocó los cuerpos juntos en la cama, los cubrió con una cobija y preparó una soga. Antes de esto, grabó un video confesando el doble crimen, acusando a David de ser el responsable por meterse con su familia y justificando que le quitó la vida a su hija para no dejarla sufrir en este mundo. En sus últimas palabras, pidió perdón a ambas familias y dijo que se verían donde Dios quisiera. Después se lanzó de la silla, acabando así con su vida. Solo sé una cosa: amo a mi esposa, la amo con todo el alma, la amo, por eso me casé con ella. Amo a mi hija, me duele lo que pasó, cómo lo lamento lo que pasó. Lo único que quería es estar con mi esposa, estar en mi hogar. Sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un crematorio que operaba con supuesta normalidad, recibiendo los cuerpos de los difuntos y entregando sus cenizas como debía. Esto desde 2020. Pero el jueves 26 de junio de 2025, después de que una persona realizara una llamada al 911, reportando que había visto que dentro de un carro estacionado entre las calles de Avenida de Granjas y Tapachula, se encontraba un cadáver. Tras la denuncia, los policías municipales fueron los primeros en llegar a la escena, en donde confirmaron haber encontrado 2 cadáveres dentro de un vehículo funerario. Al investigar dentro del inmueble, que se encontraba a escasos metros del vehículo, lo que encontraron fue totalmente sorprendente. Era una decena de cadáveres apilados que se encontraban en todos los alrededores de la propiedad, a lo que los oficiales llamaron a los investigadores para averiguar qué sucedía ahí. Al llegar los investigadores, notaron que los cuerpos se encontraban totalmente apilados como si fueran simples costales. Otros muchos se encontraban simplemente dispersos en el suelo. El lugar se encontraba con total deterioro, ya que hasta el techo se caía a pedazos y el piso se encontraba totalmente pintado de un líquido negro. Dentro del inmueble se localizaron alrededor de 383 cuerpos de personas no identificadas. Algunos de ellos fueron llevados a este lugar desde el año 2020, año en el cual se suponía que seguía trabajando ese crematorio. Las autoridades pudieron encontrar toda esta cantidad de cuerpos entre las 6 habitaciones que tenía el lugar. Los oficiales detuvieron al dueño del establecimiento y un trabajador. Las autoridades revelaron que el crematorio identificado como Crematorio Plenitud, el cual se encargaba de los servicios de incineración de por lo menos 6 funerarias más de Ciudad Juárez.